directora del Programa Nacional del Control de Cáncer. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenas tardes, Victoria, muy buenas tardes a todos. No, por favor, muchísimas gracias por su tiempo. Para repasar algunas cuestiones que hacen a esas cosas que tendríamos que tener bien interiorizadas, hechas bien carne, y a veces, bueno, necesitamos el machaque constante, ¿no? Empezamos por la necesidad del control. Yo no sé si usted cree que está tan claro en la población, si lo tenemos tan asimilado realmente, la importancia de los controles, la dinámica de los controles, además, porque no se puede decir que hay que hacerse mamografías como si fuésemos todos iguales, de la misma edad, sin antecedentes familiares. ¿Cuáles son todas esas cosas que importan, que hay que tener en cuenta y que hay que repasar? Bien, primero que nada decir de que el cáncer de mama es el más frecuente en incidencia y mortalidad en nuestro país. Sí. Y a raíz de eso es que uno empieza desde el Programa Nacional del Control del Cáncer y con otras instituciones, ¿no? ¿Verdad? Todos a tratar de, justamente, en concientizar a la población de que cuándo hay que hacerte los estudios y por qué. Primero, justamente, nosotros hoy estamos también inclusive con la sociedad civil tratando de que entre todos se logre concientizar a la población. Y hay diferentes tipos de prevención en el cáncer de mama. La prevención primaria, que es la promoción de salud, es decir, tratar de que se mantengan los estilos de vida saludables, es decir, hacer ejercicio, ¿no, verdad? Evitar el sedentarismo. Sí. Lo que es transversal en realidad para cualquier buena salud, ¿no? Eso sirve para no solo para el cáncer de mama, en general para otros tipos de cáncer, pero no solo eso. Nosotros en nuestro país el cáncer ocupa la segunda causa de muerte, pero tenemos que integra las enfermedades no transmisibles, como por ejemplo la cardiológica, las enfermedades respiratorias, la diabetes, y entre todos forman el 70% de las causas de muerte en nuestro país. Y si nosotros apuntamos a estos estilos de vida, también no solo estamos tratando de 30% o 40% disminuir el riesgo de cáncer, sino también de este tipo de enfermedades. Eso es fundamental. Por eso no solo sirve para el cáncer, ni que hablar que para el cáncer de mama, que es el que estamos hablando por el mes de sensibilización. También tenemos el consumo de alcohol, ¿no, verdad? Evitarlo. Y a su vez estamos con, aparte de este tipo de factores, porque hay otros, estos son factores modificables, pero hay otros que no los podemos modificar. El sexo, ¿no, verdad? Es decir, en general, el 99% de los cánceres de mama se dan en la mujer. La edad mayor de 50 años, el 78%. Digo, ¿no, verdad? Entonces, frente a eso, digamos, por ejemplo, antecedentes reproductivos, si hay alguna mutación genética, si hay mamas densas, si hay antecedentes personales de cáncer de mama o antecedentes familiares. Hay algunos que no los podemos modificar, pero los que son relacionados con el estilo de vida, sí. Y ese es el primer punto que nosotros todos podemos realizar. El segundo punto es el control. El control, digamos, en cuanto a lo que se llama el autoconocimiento de las mamas. Es decir, aprender, digamos, y, como usted bien dijo, potenciar lo que significa el autoconocimiento. En otros lugares también se llama el autoexamen de mama, digamos, cómo hay que hacerlo, es decir, si tenemos secreción por el pezón, si tenemos que vemos una tumoración, si vemos que hay una simetría entre una mama, el bultito, si hay una simetría entre una mama y la otra, si hay un color, una piel de naranja en un seno, en el otro no, y es decir, si llega a tocarse la axila y se encuentra un bultito también, que puede ser un ganglio comprometido. Eso es lo que implica lo que se llamaría el autoconocimiento de la mama. Después los controles periódicos con el médico, ¿no, verdad? Y después lo que sería la prevención secundaria, que estamos hablando de la mamografía. La mamografía es una placa, digamos, de rayos que se hace sobre la mama, que hoy es el diagnóstico, el estudio diagnóstico para el cáncer de mama, y que en la población de riesgo promedio, es decir, estamos hablando de la población... ¿Cómo? Perdón. ¿Quiénes incluyen esa población? Ahí está, los que no tienen antecedentes familiares con mutación de algunos genes, por ejemplo, es decir, entonces, o antecedentes familiares cargados, es decir... Antecedentes familiares cargados, que sería una madre que tuvo cáncer de mama, por ejemplo. Sí, la madre puede ser una hermana, una tía, porque a veces no se da solo en una primera línea de generación, sino en otros, ¿no, verdad? Sí. Ahí está. Entonces, en eso se hace entre los 50 y 69 años, cada 2 años. Hoy está vigente esta guía, ¿no, verdad?, que es del Ministerio de Salud Pública,
del 2015, pero la estamos actualizando. Esto tiene que quedar claro porque... Pero ¿no hay cada vez mujeres más jóvenes con cáncer de Bueno, mama? ahí voy. Esto, por eso digo, esta guía se está actualizando. ¿Por qué? Porque hoy lo dije, el 78% de los cánceres de mama se dan en mayores de 50, pero tenemos un 16% que se da entre 40 y 49 años, ¿no verdad? Y nosotros, justamente, en la actualización de las guías, estamos contemplando no solo la literatura internacional, las guías internacionales, sino la realidad uruguaya, que tenemos más gente de esa franja etaria Sí. con cáncer de mama. Eso y, tiene explicación, perdón que la interrumpa en este punto, pero ¿tiene bueno, una explicación? lo que estamos viendo es que en general podría estar vinculado con un tipo de tumor más agresivo, y bueno, no importa la característica, pero digo que justamente hace que tengamos que focalizarnos en lo que es hoy las mujeres también entre 40 y 49 años, ¿no verdad? Sí, pero porque hay un tipo de tumor de mama más agresivo que se está dando o se está presentando con más frecuencia en esta franja etaria. ¿Y se sabe por qué? No, eso no, digo, eso son características tumorales y todavía no hemos llegado allí, digo, es decir, hemos avanzado en saber que en este tipo de población se está viendo eso, y hasta ahí podría responderle hoy. Bien, correcto. Entonces, sigamos. Estamos hablando del estudio, el primer estudio, digamos, médico, fuera de lo que es el autocontrol y demás, Sí. como herramienta de prevención, ¿no? Para diagnóstico. Uh-huh. Bien. Sí, después tenemos otros, en otras poblaciones, como, digamos, las poblaciones de riesgo alto de padecer cáncer de mama, que en esas, en realidad, se usa otro estudio que se llama resonancia magnética. ¿Cuáles son las poblaciones de riesgo alto? Y bueno, están vinculadas a aquellas que tienen alguna alteración genética, que habrán escuchado hablar de lo que puede ser el BRCA o BRCA1, BRCA2, pero también hay otros tipos de genes, ¿no verdad? Bien, esos son los más frecuentes y esos son los que, si a uno le da mutado, tiene un alto riesgo de padecer cáncer de mama. ¿Y sería primero, o sea, primero se hace igual la mamografía y después la resonancia para esa población específica? Esta población específica seguramente va a tener antecedentes de cáncer de mama, ¿no verdad?, en la familia, y ya se va a hacer el estudio genético. Si el estudio genético le da, se lo hace. Pero ¿a qué me refiero? Porque esta población va a empezar con las resonancias magnéticas y también, no terminé de explicar, pero digo, las mamas densas también es un factor de riesgo, digamos, y a esas también se le va a hacer resonancia magnética. ¿Cuándo se empieza? Si tenemos una alteración del BRCA, digo, en general se empieza con la resonancia directamente, pero muchas veces empieza el paciente con una mamografía, la persona, porque no le hicieron el BRCA todavía, no sé si... Sí, no hay por qué, no hay por qué hacerte un estudio genético cuando vas cuando te toca la mamografía, digamos. Exacto. Lo que sí es que si después da el estudio genético, bueno, los controles son diferentes. No pasan más por la mamografía, pasan por las resonancias en ese grupo, ¿no verdad? Perfecto. Hablemos de población en general, entonces, ¿no? Esa que estamos hablando de la población de alto riesgo, ¿no? La de la resonancia. Vayamos a la población general. ¿Se está estudiando? No entendí. ¿O ya se va a promover que la mamografía empiece a realizarse antes? Nosotros cuando digo que estamos actualizando las guías, me refiero a que el Programa Nacional de Control de Cáncer, en conjunto con los expertos nacionales de las diferentes disciplinas, llamémosle cirujanos mastólogos, imagenólogos, oncólogos médicos, oncólogos radioterapeutas, entre otros, reitero, y con una experta en evaluación de guías de tamizaje, designada por la OPS local, se evalúan todos los realidad nacional con las internacionales y se está plasmando, porque reitero, no todavía se ha publicado la guía, pero estamos enfocándonos hacia eso. Es decir, no lo podemos promover ahora porque no se publicó, pero estamos mirando algo que hasta hace muy poco, digo, no se pensaba en una mamografía a esa edad y ahora ya la estamos de vuelta enfocándonos allí. Bien. ¿Cómo es el acceso a esos estudios, doctora? ¿Es bien democrático? ¿Tiene costo? ¿No tiene costo? Depende si te tenés en salud pública o privada. Pues, la mamografía, si es de tamizaje o de screening, en realidad entre los 50 y los 69 años cada 2 años está exonerada de pago, digo, ¿no verdad? Porque está dentro de las prestaciones que ofrece el servicio sanitario. Ahora,
si hoy tenemos que hacernos una resonancia magnética, por ejemplo, como estábamos hablando de la población de riesgo alto, la ministra, la doctora Rando, acaba de anunciar el 19 de octubre, el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, Sí. que para esa población de riesgo alto, el CUDIM, el Centro Uruguayo de Imagenología, va a proporcionar o a solventar ese tipo de resonancia para ese grupo puntual de Bien, alto tiene riesgo. toda la lógica, ¿no? Porque, aunque también tendría toda la lógica para cualquiera que ante una mamografía sospechosa el médico le indique hacerte una resonancia. El tema es los costos y Sí, que bueno. no se puede, no hemos podido, nos encantaría, se imaginará, poder abarcar inclusive otras poblaciones de cáncer de mama que también necesitan la resonancia. Claro. Claro, y ustedes sabrán los costos que tiene este tipo de estudio. Pero bueno, uno quiere mucho más para la población uruguaya, pero en realidad vamos por el cáncer de mama y también estamos trabajando en otro tipo de cánceres. Entonces, a veces no podemos mejorar todo a la vez, no es que no lo quisiéramos, ¿no, verdad? Bien. Si me da un momentito, preguntas del panel. Vero, Me gustaría le también pregunta para que- Verónica, ¿sí? ¿Qué tal? Me gustaría preguntarle, doctora, ¿cómo venimos en materia de porcentaje de curación de esta enfermedad? Bueno, tenemos por suerte el diagnóstico de esta enfermedad en nuestro país gracias a todo lo que se ha manejado, es decir, a las campañas de sensibilización, de educación a la población, porque la verdad que la población uruguaya, conjuntamente con la sociedad civil, las agrupaciones de pacientes, se están volcando mucho a todo esto y ha permitido que tengamos un diagnóstico de estadio de cáncer de mama 1 y 2, que son los tempranos y los precoces, más del 50%. Esto es muy importante, porque esto lo que hace es que, primero, sin llegar al diagnóstico, si se diagnostica a tiempo, el paciente se puede curar. Y si no, tenemos una sobrevida que puede llegar a ser hasta del 90% siempre que hablemos de los estadios estos tempranos, que es como dije, y nosotros queremos ir apuntando a mejorar este porcentaje, ¿no, verdad? Es decir, así que, por ese lado vamos bien. Si tengamos que después hablar de tratamientos, también se ha avanzado mucho en eso, y otro tipo de prestaciones que ustedes sabrán. Hoy, por suerte, con esos estadios 1 y 2, seguramente no le tienen que extirpar todo el seno o la mama a la señora. Pero si hubiera la necesidad de hacerlo, ustedes saben que hoy Hay reconstrucción. la paciente justamente que desee realizarse la prótesis mamaria, eso hoy queda cubierta totalmente para cualquier mujer, porque antes era aquella señora que trabajaba, que aportaba al FONASA, al BPS, mientras estaba en actividad laboral lo tenía. También había otro tipo de convenios con algún otro tipo de poblaciones. Pero esa señora que dejaba de aportar porque se jubilaba y en ese momento, pongámosle a los 62, 63 años tenía un cáncer de mama, aparte de lo que implica el diagnóstico, y si tenía que hacerse una extirpación de toda la mama y quería colocarse una prótesis, la tenía que cubrir ella, porque ya quedaba fuera del sistema. Claro. Eso es una prestación que celebró y creo que es muy bueno. No solo esa, también logramos la marcación del ganglio centinela. Las prótesis salían entre $1.000 y $1.500, ¿no? En su oportunidad, cuando hicimos todo el estudio, el informe que presentamos a las autoridades correspondientes. Marcación del ganglio centinela, por ejemplo, una señora que se tenga que hacer una cirugía conservadora, es decir, sacarse el sector del tumor y un poquito más, o un cuadrante de la mama, no llegando a sacarse todo el seno, ¿no, verdad? Esa señora tiene la posibilidad de que, capaz que no le tienen que sacar todos los ganglios de la axila, porque hay un estudio que se llama estudio del ganglio centinela. ¿Qué significa este estudio? Es decir, cuando el tumor de mama se va extendiendo hacia la axila, al primer ganglio que compromete, ese se le llama ganglio centinela, como que fuera el inspector. Si ese está comprometido hay que tener cuidado. Entonces, se le inyecta una sustancia cerca del tumor y si se colorea el ganglio ese que hablamos en la axila, es porque va a haber un compromiso de axila, de los ganglios de la axila, y habrá que hacer una extirpación de ganglios de la axila. Pero
si no lo tiene comprometido, si no se colorea, No es necesario no es sacar. necesario sacar ningún ganglio de la axila. Y eso es O sea, ¿cuántos se fundamental. habrán sacado en el Claro, pasado, no? Bueno, y por aparte la desconocimiento. marcación de ese ganglio tenía un costo elevado, que iba en aquel momento entre 16 y 20 mil pesos. ¿Te das cuenta? Eso también quedó cubierto, digo decir, para la necesidad digamos, el cirujano mastólogo es el que define, cuando tiene el diagnóstico del paciente, el procedimiento a realizar. Pero eso es fundamental. Todos sabemos de aquellas señoras de que por sacarle todos los ganglios capaz que era más que justificado en su oportunidad. Sí. Pero digo... O capaz que después no, tenía y ahí está. Y ese bueno, es el pero tema. tendría... Esto es... Lo que pasa es que hemos avanzado Claro, en la sí, tecnología, sí, ¿no? por supuesto. En los procedimientos. Antes se sacaba toda la mama con el pectoral, con un músculo que va adelante. Era, digo, decir, hemos pasado, por suerte, digo, decir, en mama hemos cambiado, y en otros cánceres también, hemos avanzado mucho desde justamente la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, digo, muchísimo. Bien. Y eso también hace posible una mejor calidad de vida a esa señora que no le sacan los ganglios, ¿no, verdad? Y después tenemos más, porque digo, por ejemplo, la criopreservación de gametos. Antes tenemos una cantidad de población general en nuestro país y en lo que es el cáncer de mama, que se da en menos del 6%, pero se da que están en edad reproductiva, Claro. y que si se tiene que hacer algún tratamiento oncológico que le pueda generar infertilidad, se puede preservar los gametos ahora de forma gratuita a través del Fondo Nacional de Recursos. Antes también se lo tenían que costear, ¿no, verdad? Y bueno, digo, a ver, ingresado también medicación al Fondo Nacional de Eso que Recursos. acaba de decir, perdón que le interrumpa, pero es muy importante, porque además Ay, sí, yo no sé sí. si hay... si está la información correcta, incluso en el sistema de salud, porque hace poco me conversaba con una chica joven Sí. que le iban a iniciar el tratamiento por cáncer y le pregunté, bueno, reservaste gametos, ¿no? Para eventualmente mañana poder ser. No, que me dijeron que ya es muy tarde. ¿Es muy tarde qué? Si no le habían empezado el tratamiento todavía. Bueno, no sé a qué le refiere, ya es muy tarde. Pero hay su un propio lapso de doctor tiempo. la disuadía, digamos. ¿Por qué? Bueno, no sabría decirle, porque ese caso no lo sé. Quiero decir, cada caso es individualizado, pero en general en menores de 40 años que necesiten, salvo que a veces pasa que la agresividad del tumor, porque esto lleva un proceso de unos días, ¿no? Entre Sí. que se genera el trámite y se realiza el procedimiento. Estamos hablando de un procedimiento en la mujer, ¿no? No estamos hablando Como que de la cada día criopreservación. cuente y atente contra su vida, eso es lo que me está queriendo decir. Exactamente, Bien. seguramente, exactamente, vendría por así, pero... No, la reitero. pregunta, entiendo perfecto su respuesta, pero más que nada preguntaba si realmente Nosotros están todos lo bien sabemos, asesorados ¿eh? todos los médicos como para darte todas las opciones. Eso los médicos son los oncólogos, ¿no, verdad? Porque Sí. en el caso o los radioterapeutas, porque también puede pasar con los campos de radioterapia. Eso ya lo tenemos todos asumido, Bien. porque justamente, digo, decir, nosotros no solo estamos educando o alfabetizando, como se usa ahora el término, a la población, sino que también estamos capacitando al cuerpo equipo de salud. Perfecto. Sí. Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Bien, entonces para ir cerrando, doctora, me gustaría aprovechar sus últimos segundos al aire con alguna reflexión de esas que ustedes entienden es donde más hay que insistir en la población general, ¿no? Para realmente poder seguir mejorando las estadísticas de diagnósticos precoces, que puedan salvarse vidas o mejorarse la calidad de vida. Bueno, a mí me dicen que tengo un eslogan, pero para mí prevenir es ganarle al cáncer. Listo, no hace falta agregar más nada. Doctora, muchísimas gracias realmente por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no sé si estos temas a los hombres les genera alguna pregunta. No, A mí me traen los peores recuerdos. Yo perdí a mi segunda esposa de un cáncer de mama en el año 2005 después de pelear 3 años con un cáncer de mama, de modo que solo tengo los más amargos recuerdos, la atención más extraordinaria de parte de sus médicos, de sus enfermeras, de las asistentes para la quimioterapia y del apoyo familiar. Lo lamento mucho, Connie. La verdad es que fue, o sea, cuando estoy mirando en qué cosas está ahora, me sorprende un poco la sensación porque el remedio que sigue apareciendo como el nuevo tratamiento, que es un producto de quimioterapia
que se llama Tamoxifeno, tamoxifeno. sí, sí, claro, que es como ya- una quimio en pastilla, ¿no? Exactamente, ya estaba En aquel momento. ya estaba en uso a comienzos del siglo. Y bueno, digamos, los No esfuerzos se alcanzó. hicieron. Fui a Estados Unidos, al centro de referencia internacional más importante, y tuvimos también todos los apoyos para la radioterapia y la quimioterapia. Pero, como me dijo algún día el oncólogo Hughes, perdimos. Y es duro, ¿eh? Y sí, me imagino que sí. Lo lamento de verdad, Connie. Y lamento que además no, desconocía que No, hubieras vivido creo esta que hay que situación por el tema afrontar de- Claro, parte de lo que mucha gente está viviendo hoy. su hija, Sí. bueno, lo sufrió y lo padeció, no era mi hija. Mis hijos, que fueron criados por ella, también lo sintieron enormemente y está en el recuerdo de todos. Y sin duda se puede perder, como te dijo el doctor. Sin duda que a veces se puede perder, y acá va cuestión de también la filosofía o las creencias de cada uno, ¿no? Pero lo que no está bueno es es perder con uno mismo, ¿no? Es decir, por no haberte ocupado de hacerte los controles. Yo pasé por eso este año, por eso lo digo, confesando la misma irresponsabilidad, ¿no? O el descuido. Hacerte los controles correspondientes. Claro. Efectivamente, la única gran, o la primera, porque no es la única, porque la ciencia avanza con tratamientos y demás, pero la primera gran herramienta o arma de batalla contra la enfermedad es el diagnóstico precoz. La diferencia es que te puede salvar la vida, efectivamente. ¿Hacemos una pausa aparte, o querés agregar algo, Alfredo? Yo creo que el tema, muchas veces funcionamos todos en todos los aspectos, y creo que a las mujeres les pasa lo mismo, como que a mí no me va a tocar. Y en realidad creo que hay que insistir en el tema de campañas, de que es realmente... ¿Sería poco esto de solo en octubre? No, pero No por sé. ejemplo, ¿por qué solo las mujeres de 50 años en adelante? Bueno, pero gratis? es lo que preguntaba. Estaban estudiando bajar justamente, Claro. ¿no? Continuamos en instantes, hacemos la última pausa, ya venimos.